Muchas gracias, qué amables. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la asociación, ¿verdad?, por haberme invitado. Le agradezco a la doctora Brutus y a los administradores. Y pues es un gusto conocerles y poder presentar algo de lo muy extenso que es la cirugía oncológica. Realmente, cuando me dijeron del tema, como que escogí algunos tópicos, pero no sé si nos va a dar tiempo de hablar de todos ellos. Pero bueno, vamos a apurarnos entonces para hablar de algunas cosas que son muy importantes, ya que, como todos ustedes saben, desafortunadamente el cáncer es una de las enfermedades que pues atañe a todos, a toda la sociedad a nivel mundial, porque es una enfermedad pues que ha tenido un incremento en la incidencia o en la prevalencia, y pues eso es algo en lo cual nosotros tenemos que ocuparnos, ¿verdad?, como servidores tanto de la sociedad y mucho más como hijos de Dios. Bien, puse esto, ¿verdad?, una leve introducción que vamos a hacer, cómo ha sido el avance. ¿Pasó algo? Ya. Cómo ha ido evolucionando la cirugía, ¿verdad? Cómo fue con nuestros maestros, cómo fue con nosotros, cómo está siendo ya con los chicos nuevos, ¿verdad? Todo va avanzando afortunadamente para bien de nosotros, y vamos a hablar también sobre ciertos temas. Posiblemente solamente hablemos de los 4 primeros, porque todos son muy extensos. Podríamos hablar toda una clase de un solo tema. Sin embargo, hay premura y es menester pues tratar de abarcar los más posibles. Bien, esta es una gráfica solamente que nos muestra lo que ya les dije, cómo en Estados Unidos, al igual que en todo el mundo, pues ha habido un incremento en la incidencia de muchos tipos de cáncer, y pues ahí están los más frecuentes de acuerdo al sexo, ¿verdad?, y las muertes y los casos nuevos. Subrayé ahí el cáncer porque pues es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, así que pues todos, ¿verdad?, debemos de saber un poquito de esto y saber cómo protocolizar a los pacientes, cómo detectarlos a tiempo, que es algo que nos importa demasiado, porque el diagnóstico oportuno tiene una incidencia muy grande en cómo le va a ir al enfermo, ¿verdad? Si lo encontramos en etapas iniciales, bueno, pues podemos pensar que esos pacientes se van a curar si tienen atención correcta. Sin embargo, todavía lamentablemente en muchos lugares, debido a muchas situaciones, vemos casos muy aparatosos y de enfermedades muy avanzadas, porque a veces pues cuando llegan son atendidos por síntomas inespecíficos y se piensa en otras enfermedades comunes y se les atiende dándoles tratamiento para ellas, y a veces durante un largo tiempo, que es tiempo valioso que se desaprovecha y en el cual la enfermedad oncológica pues avanza, agarra camino, ¿verdad? Bueno, es importante, puse el primero, porque curiosamente tenía un maestro. Ustedes saben que cuando todos los que hayan hecho aquí alguna especialidad médica saben que a veces entre los adscritos, ¿verdad?, hay como una guerra ahí de quién hace las cosas bien, quién es el mejor, etcétera. Y luego a mí me tocó estar en Centro Médico Nacional el 20 de noviembre en la Ciudad de México, y eran muchísimos maestros, solamente de cirujanos oncólogos habían como unos 15 o más, aparte todos los oncólogos médicos y los radiooncólogos. Entonces teníamos al menos una vez a la semana una sesión general, y había un maestro que siempre vacilaba y decía que la quimioterapia no servía, que el único platino, porque hay una droga que se llama cisplatino y otra carboplatino, y decía no, el único platino que sirve es el del bisturí, decía, diciendo que la cirugía era pues lo que funcionaba realmente para cuestiones de cáncer, pero no es cierto. En todo no es una verdad total, porque si así fuera pues no existirían las otras terapias oncológicas. Sin embargo, es cierto que la cirugía marcó el inicio del tratamiento para el cáncer, considerándose como único tratamiento en el pasado.
Sin embargo, la cirugía, a pesar de muchas otras, ha permanecido a través del tiempo como el pilar del tratamiento en los tumores malignos sólidos. Vamos a ver cómo ha cambiado el principio oncológico de radicalidad y cómo a través del tiempo se han ido haciendo cirugías más conservadoras sin sacrificar la seguridad del paciente, que es lo que más nos interesa. Luego se introdujeron la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante. ¿Cuál es la diferencia? La neoadyuvante es la que se da como primer tratamiento antes de cualquier otra cosa. Por ejemplo, tengo una paciente con cáncer de ovario que antes no se podía saber qué tan avanzados estaban y las operaban y las abrían y decían qué barbaridades, tiene carcinomatosis, o sea, implantes tumorales por todos lados, no podemos resecarlo, cierren a la paciente y mándenla a que se le dé quimioterapia. Eso ya no sucede. Gracias a los avances tecnológicos, tanto serológicos, o sea, en análisis clínicos, que tenemos ya marcadores serológicos tumorales y tenemos también muchos estudios de imagen muy sofisticados. Entonces, con esos estudios nosotros podemos incluso ya hacer un diagnóstico de cáncer epitelial de ovario en una paciente, por ejemplo, posmenopáusica, y sabemos cuándo no la vamos a beneficiar con cirugía. Y entonces la mandamos a esta quimioterapia neoadyuvante y después de 3 o 4 ciclos volvemos a hacer estudios. Si vemos que la carga tumoral disminuyó, entonces decimos que la paciente ya se hizo operable y entonces hacemos nuestra cirugía oncológica. Bien, también está la radioterapia y pues hay muchas modalidades de radioterapia, ¿verdad? Está la teleterapia, que es la radiación externa, que se usa para muchos tumores, y también tenemos la braquiterapia, que es otra modalidad terapéutica. Y gracias a estas dos herramientas poderosas que son la quimioterapia y la radioterapia, hemos logrado poder hacer cirugías menos radicales o más conservadoras y con mejor resultado funcional y estético y menor impacto psicológico o emocional para los pacientes. Bueno, había un dicho muy común, ustedes saben, que antes cuando veíamos una cortadota, una incisión enorme en un paciente de hueso a hueso, decíamos, ¿no? Desde el cifoides hasta el pubis, decían, no hombre, qué cirujano tan tremendo, decían grandes incisiones, grandes cirujanos. Eso ya pasó a la historia, porque al contrario, ahora se compite por la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, pues todo el mundo quiere hacer cirugía laparoscópica y ahora pues hay otras cosas maravillosas como incluso la cirugía robótica, que desafortunadamente no está al alcance de la mayoría de nuestros centros, ¿verdad? Al menos aquí en México, porque son equipos sumamente costosos, muy sofisticados, que requieren como toda una curva de aprendizaje, un entrenamiento, y pues todavía nuestro país sigue siendo tercermundista, a pesar de todo, aunque sí hay alguno que otro robot aquí en México, en algunas ciudades como Monterrey, Ciudad de México, en donde sí se realiza cirugía robótica. Bien, ante todo, este principio me gusta mucho. Siempre tenemos que respetar eso. Lo primero es no hacer daño a nuestros pacientes. A veces nuestras mejores intenciones no pueden ser muy buenas, pero aquí no se trata de buenas intenciones, se trata de hacer lo que es lo correcto y lo que a ese paciente en particular le conviene para que le vaya mejor. Recuerden que en la medicina, y la oncología no es la excepción, los errores se pagan muy caros, muy, muy caros. Les voy a contar rápido uno. Recién egresado de Ciudad de México y me regresé a Villahermosa, me tocó una paciente ya muy mayor con un nódulo mamario. Dijimos, pues qué curioso, la señora es muy grande, no tendría por qué tener ningún nódulo en la mama, hay un incremento de la enfermedad. La mandamos a biopsia, le hacen una biopsia con aguja fina. Los libros dicen que tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%, más bien te dicen que es casi inequívoca. Pero yo aprendí una lección muy dura con esa paciente, porque a pesar de que la biopsia la hizo un patólogo genial, porque de verdad que es muy bueno, ahí se cumple el dicho que al mejor cazador se le va la liebre. No somos infalibles, todos podemos cometer un error. Le hace la biopsia, me manda el reporte ya estudiado y me dice ahí carcinoma canalicular infiltrante, o sea un cáncer de mama.
Entonces, por tamaño, localización y demás, le correspondía una mastectomía radical modificada. Le hago los preparatorios, la opero, le quito la mama, le saco los ganglios de la axila, regresa la señora ya con el reporte de patología. Sorpresa, no había cáncer y ya le había yo quitado la mama. Y pues ni modo de decirle, disculpe usted, señora, ¿verdad? No, pues ya se imaginarán, yo estaba nerviosísimo y bien apenado, pero dije, no podemos mentir, ahora no le puedo decir, sí había un cáncer, pero ya lo quitamos. No, tenemos que ser veraces. Para la buena suerte del patólogo y la mía también, la señora estaba tan asustada por la noticia de que tenía el cáncer y pues ya ni le interesaba ni siquiera su seno a esa edad, que lo primero que me dijo cuando le dije lo terrible, ella me dice, bendito sea Dios, doctor, no se preocupe, qué bueno que no tengo cáncer. Y yo entonces, bueno, a partir de ese momento me di cuenta que si algún dato no te checa y tienes alguna duda, vuelve a hacer la biopsia. O si no te convence, sácale el nódulo o hazle una biopsia ya no con aguja por aspiración fina, sino con una aguja de corte, un trucut, en donde salen unos cilindros donde van miles de células. Y ahí sí, el diagnóstico tiene que ser inequívoco, porque hasta le puedes hacer una inmunohistoquímica. Pero bueno, entonces este principio es muy importante. Ahí hay una foto de algunos cirujanos operando vía laparoscópica. Esto es maravilloso. Fíjense que yo cuando salí dejé de hacer cirugía laparoscópica porque estuve trabajando en hospitales como cirujano oncólogo, en 2 hospitales de gobierno, en Pemex y en uno de salubridad, de sector a población abierta, que ya saben ustedes que son interminables las tareas ahí. Era un mundo de enfermos, no había un día fácil. Y sin embargo, ahí no hacíamos cirugía laparoscópica, todo era abierto. Después, cuando volví al ISSSTE, entonces volví a hacer la cirugía laparoscópica, para la cual pues me había entrenado en la residencia y me gustó mucho porque fue como tomar de la mano ambas herramientas, ¿no? Cuando es paciente candidato a laparoscopía, bueno, por laparoscopía, si no es abierto, bueno, pues abierto. Entonces, más estética, ustedes saben, por ejemplo, algún enfermo le hacen una colecistectomía laparoscópica, al día siguiente se va a su casa, a veces hasta el mismo día, y se levantan y los encuentro casi acostados, así como si estuvieran en un camastro en Acapulco, cuando si les hubiera yo hecho la incisión abierta, ¿verdad?, pues están ahí doblados, adoloridos, no se quieren ni parar porque me duele mucho. Entonces no es nada más la estética, es la recuperación a su vida cotidiana pronta. En una semana ya casi están bien. Sí, llevan ciertas indicaciones de dieta, de cuidados y demás, pero esto ha revolucionado la cirugía definitivamente. Esto del ganglio centinela quiero explicárselos por aquellos de los que nunca han oído hablar de esto. Esto inició, fíjense ustedes, en cáncer de piel, en melanoma. Resulta que muchos tipos de cáncer hacen una diseminación por varias vías. Primero en el lugar o en el órgano donde están, después vía linfática, se van a ganglios regionales. Pueden haber una vía hematógena, o sea, por vía sanguínea, se pueden ir a órganos a distancia. Y algunos otros tumores más canijos hacen diseminación por vía transcelómica a nivel abdominopélvico. Sin embargo, esto del ganglio centinela que se inició en melanoma, ¿verdad?, se aplica mucho actualmente para mama. Resulta que aunque ya no hacemos la cirugía radical que descubrió o que dijo Halsted, ¿verdad?, ya hay modificaciones, Patey, Madden, otros autores, en las que ya no quitamos los 2 pectorales, sino que solamente quitamos la mama, complejo areola-pezón. Cuando es radical, esa es la modificación, que respetamos los músculos, y todos los ganglios de la axila los sacamos para estudio. Eso es para tipificar la enfermedad y saber el pronóstico y saber qué otros tratamientos va a requerir.
Entonces, el sacar los ganglios no es un procedimiento inocuo, aun cuando tú digas, oh, me fue muy bien, sangró una nada, no tuvimos ningún incidente, respetamos todos los nervios importantes que son motores para que la paciente mueva su brazo y levante el hombro y demás. Aún así, habían casos en los que la paciente en ese brazo presentaba un edema, un linfedema secundario a la cirugía. Y si aparte recibía quimio y radio, no, pues la cosa se ponía más fea. Antes, cuando estaba la cirugía radical, era terrible, eran brazos elefantiásicos, ya no les funcionaba, no los podían ni mover, ni doblar, les pesaba, le dolía, era una cosa horrible. Sin embargo, con las modificaciones, esto pues, nos ayudó mucho a quitar esa morbilidad, pero esto del ganglio centinela es fabuloso porque nos ha ayudado a evitar hacer disecciones radicales en pacientes axilares, en pacientes que no las necesitan. ¿Qué hacemos? Hay dos formas de hacerlo y lo mejor es hacer las dos técnicas al mismo tiempo. La paciente se ingresa y entonces alguien del departamento de medicina nuclear tiene que inyectarle un radioisótopo por vena a la paciente y nosotros necesitamos un dispositivo que se llama gamasonda, ¿verdad? Para poder ya en quirófano, lo que hacemos es que esa gama sonda, que es como un transductor de ultrasonido, va haciendo un ruidito y nos va marcando cuando nos acercamos al primer relevo ganglionar, o sea, al primer ganglio al que se puede ir el cáncer de mama cuando sale de la mama. Es una diseminación ordenada, no saltona, ¿verdad? Entonces a estos segundo ganglio al que se va el cáncer de mama se le llama ganglio centinela. Entonces inyectábamos en el tumor o alrededor del tumor un líquido que se llama azul patente y en unos minutos, es maravilloso, el cuerpo empiezan los linfáticos a absorber ese líquido y se van hacia ¿dónde creen ustedes? Hacia el ganglio centinela y pintan de color azul intenso esos ganglios. Entonces tú empiezas a disecar y cuando con la sonda y el azul localizas esos ganglios, los extraes, ya el patólogo sabe, te está esperando con un criostato, ¿verdad? Por lo menos, y entonces mandas los ganglios, los estudian, tú esperas y él te dice si tienen cáncer o no tienen cáncer. Si dicen no tienen cáncer, pues tú le paras, ya no haces el resto de la cirugía, cierras a la paciente, no hay necesidad. Pero si te dice sí tiene cáncer, está positivo, bueno, pues continúas la cirugía. Así que para esto nos ha ayudado muchísimo esto del ganglio centinela. La incorporación de la inmunoterapia para, por ejemplo, melanoma se utiliza. La hormonoterapia, que es algo increíble para el cáncer de mama, nos ha ayudado mucho a evitar recurrencias locales o que aparezca el cáncer en el seno contrario. Hay mujeres que a veces me dicen, les quité la mama, ¿no? Una mastectomía radical, y le digo, va a tomar esta pastilla por 5 años y le explico por qué, porque se le hacen pruebas al tumor, inmunoperoxidasa o inmunohistoquímica y sale que tiene receptores hormonales para estrógenos y progesterona. Bueno, esa paciente se va a beneficiar de una terapia hormonal. Uy, creo que estoy hablando demasiado, me está comiendo el tiempo. Bueno, avancemos, perdón, es que todo es muy, muy extenso y me emociona. Bien, avancemos un poquito con esto, porque si no, no vamos a mencionar ningún otro. Pero bueno, ya hacemos cirugías conservadoras. Si una paciente tiene un tumor único a más de 3 centímetros del borde del complejo areola-pezón y tiene un seno mediano o grande de tamaño, esa paciente es candidata a una cuadrantectomía, es decir, quitar solo, si dividimos en 4, quitar el cuadrante donde está el tumor y entonces la persona, la mujer no pierde todos sus senos, pierde una cuarta parte, queda estéticamente aceptable. Algunas hasta aprovechan y piden que el plástico entre y les haga reducción del otro seno, ¿verdad? En el mismo momento, porque me ha tocado. Pero la condición es que la paciente que es candidata a cirugía conservadora, que tiene casi el mismo beneficio y éxito que la cirugía radical, entonces se tiene que radiar, porque el cáncer de mama tiene una peculiaridad que tiende a ser multicéntrico, quiere decir que pueden haber micrometástasis en otra parte del seno. Ahí están los criterios de selección, contraindicaciones, eso es muy importante respetarlos. Vamos a avanzar, perdonen, pero si no, no vamos a acabar. Quiero hablar un poquito del de estómago. Fíjense que tristemente en nuestro país todavía es muy desafortunada la situación con el cáncer gástrico. Son 5 etapas, 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí en México
seguimos diagnosticando más del 90% de los casos de cáncer gástrico en etapas 3 y 4. La 3 es locorregionalmente avanzada. Ya las posibilidades son muy pobres porque es un cáncer muy agresivo. Entonces, yo he tenido en casi 20 años un caso en etapa 1, uno en 20 años. Todos los demás han estado en etapa 3 y 4, los cuales en 5 años están muertos, a pesar de lo que hagamos. Pero se tratan, porque si no lo hacemos, no tienen calidad de vida el tiempo que les quede y viven menos, unos meses o un año. Con los tratamientos pueden vivir algunos años y pueden vivir mejor. Lo de las biopsias es importante. Si usted sospecha que un paciente tiene cáncer de estómago, lo mandó a endoscopía y le toman biopsia y le dicen no es cáncer, no se quede con eso. Si usted cree que lo tiene, mande a otra segunda biopsia, ¿verdad? Esto es muy importante, fíjense, 7 biopsias del margen de la úlcera y la base puede aumentar la sensibilidad hasta un 98%. Yo tuve solamente un caso de una paciente que requirió 3 endoscopías y a la tercera salió que sí era, pero no hay que quedarse con la duda. Esto del ultrasonido endoscópico es una maravilla porque nos logra discernir la invasión transmural, es decir, si la lesión solo está en la mucosa, en la submucosa, si ya infiltró el músculo del estómago o si se fue a la serosa o más. Sí, la tomografía, la resonancia magnética nuclear, todo eso nos puede ayudar, pero esta es una herramienta muy, muy valiosa para decidir el tratamiento. Ya hay resecciones endoscópicas, antes eso no existía, ¿verdad? Todo era radical. Resección mucosa, disección submucosa, ahí están cuáles son los pacientes y cuáles no son candidatos, ¿verdad? Cuáles sí, cuáles no. Ahora, si hay una cirugía que a mí me gusta mucho, 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 es la gastrectomía, fíjense ustedes. Me encanta hacer gastrectomía y reconstrucciones de tubo digestivo. Es una cirugía que visualmente es muy hermosa y pues es muy bonito ver cómo tu esfuerzo vale la pena, como un paciente que está obstruido, que está sangrando, que no puede comer o que incluso tiene alto riesgo de perforarse, tú puedes hacer algo por él y ayudarlo a mejorar su calidad de vida, aunque no lo logres curar, ¿verdad? Ahí están las contraindicaciones, les puse esto de acá, no sé si se logre ver, ay perdón, esto, porque son los relevos ganglionares, ¿verdad? Nosotros consideramos, y así está publicado, que hasta un D2, o sea, hasta donde está el número, el color rojo o naranja, es correcto para cáncer de estómago. Imagínense ustedes todos los relevos que hay que disecar, los ganglios que hay que sacar para que sea una gastrectomía correcta, ¿verdad? Una buena disección. Voy a saltar el de hígado porque ya no me queda tiempo y creo que es más importante hablar. Esto de la embolización es maravillosa. Yo he tenido unos pacientes que a veces digo, Dios mío, llegó con una lesión monstruosa y no es candidato a cirugía hepática, porque el parénquima sano que le va a quedar es nada, se va a morir de una insuficiencia hepática después de la cirugía. O son pacientes que aparte tienen cirrosis y de la cirrosis luego le sale un cáncer de hígado. O sea, imagínense ustedes. Entonces tienes que tener el doble de parénquima, dejar residual cuando tienen cirrosis, porque si no el paciente se muere en el posoperatorio. Entonces, nos ha ayudado mucho esto de la quimioembolización arterial selectiva. Los radiólogos intervencionistas, a través de un acceso en la ingle, como si fuera un cateterismo cardíaco, llegan hasta la arteria que está nutriendo al tumor, lo embolizan, lo taponean, por así decirlo, y entonces al no llegar irrigación al tumor sufre necrosis, se muere, ¿verdad? Y tenemos regresión de ese tumor y puede a veces hacerse resecable una lesión que inicialmente no lo fuera. Esto del trasplante, en México ustedes saben, estamos en pañales. Hace mucha falta hacer conciencia, la cuestión de donación, es muy importante que nosotros seamos pioneros en esa zona. Esto es muy bonito, la radiofrecuencia, si ven esta imagen de su derecha, que parece como una escobilla, esos son algunos de los instrumentos que se utilizan para hacer radiofrecuencia. Yo ahorita tengo un paciente que es candidato, lo acabo de mandar para que lo vea el radiooncólogo y vean si le dan. Tienen algunos criterios muy específicos, ¿verdad? En tamaño, en número de lesiones,
para poder hacer esto. Esto usa un principio de hipertermia, o sea que meten estas sondas bajo anestesia local y viéndolos o siguiéndolos con ultrasonido o tomografía, y entonces ya que están dentro de la lesión, estos instrumentos hacen una hipertermia tan grande que con tanto calor queman la lesión, la necrosan, ¿verdad? Por calor. ¿Puedo hablar todavía de esto o ya no? Creo que es muy importante el cáncer de colon, demasiado, cáncer de colon y recto, hay muchos. Fíjense ustedes, y es muy importante, a mí me han llegado muchos pacientes que llegan y me mandan diagnóstico, sangrado tubo digestivo bajo, probable enfermedad hemorroidal. Y lo primero que les pregunto es, ¿le revisó su médico? No. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo le diagnosticó la enfermedad hemorroidal? No sé. Yo le dije que yo estaba sangrando por el recto. ¿Creen que es correcto? Pues no. Decía un maestro que más valía la pena meter el dedo por todos lados y no meter la pata, ¿verdad? Pues sí, porque entonces por no hacer una revisión y no ocasionarle una molestia, una vergüenza al paciente es cultura. Eso no hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Tú tienes un sangrado, hay que revisarte. Y si es necesario hacerte una colonoscopía, pues también. Entonces, resecciones endoscópicas son maravillosas porque han disminuido la incidencia de cirugías laparoscópicas o abiertas, polipectomías, porque recuerden que muchos cáncer en recto se originan a veces, o de colon, en un pólipo. Estos son factores desfavorables, ¿verdad?, de mal pronóstico. Para el tratamiento endoscópico hay una fotografía de cómo se colocan algunos puertos para hacer cirugía laparoscópica o robótica, solo que en la robótica pues tú no estás ahí manejando la pinza, sino que estás lejos, ¿verdad? Y ahí está el robot haciendo todo el trabajo y tú desde un lugar sentadito estás haciendo el trabajo. No he tenido la fortuna de aprender y hacerlo, pero lo he visto, digamos, en charlas con gente que sí lo hace en los congresos. Quiero llevarles a esto. Yo amo estos instrumentos, son maravillosos, han revolucionado, es un avance maravilloso de la cirugía oncológica, que son las engrapadoras, lineales, circulares. Esta, por ejemplo, que está aquí abajo, esta la usamos cuando hay un cáncer de recto muy distal y ya cuando cortamos la lesión vía abdominal, ya no, y sobre todo si es un varón con una pelvis estrecha y queremos hacer la anastomosis, o sea, la unión del otro segmento del intestino hacia el cachito de recto, ya no podemos, ya no la vemos, es muy baja. Entonces metemos este instrumento, que es una cosa bastante grande, por el ano, lo dilatamos y a través del ano hacemos con esto un disparo que bota doble línea de grapas y hace la unión con puras grapas al intestino. Es sensacional. La última que ven a su mano derecha, pues es la engrapadora de piel. Ya ni siquiera a veces queremos suturar la piel y decimos, no hombre, ya estoy cansado, ya es tarde, pásame la engrapadora y rapidito, ¿verdad? Vámonos. Las que están acá arriba, estas me gustan mucho, vienen así por color, que son los cartuchos. Son cartuchos que se ponen de color y se usan mucho para cirugía incluso de obesidad. Fíjense ustedes, para cirugía bariátrica. Pues ya saben ustedes que hay una infinidad de cirugías de obesidad y esto nos ha ayudado a minimizar tiempo quirúrgico, a disminuir sangrado, y ya no nada más son rectas, una pinza recta que apenas abre ahí, no, ya son articuladas, quiere decir que como si fuera una articulación de un dedo, así son, viene de aquí hasta acá larga y aquí yo la puedo rotar, la punta, la puedo doblar o hacerla para allá, como si tú estuvieras tus manos allá dentro del paciente, es una chulada. Pero así de bonitas que son, también son de caras, ya se imaginarán. Esto a mí me encanta también, esto que está aquí. Este aparatito ha revolucionado también la cuestión de menos tiempo, menos sangrado, menos lesiones. Es el LigaSure, ¿verdad? Son terapias de energía ultrasónica a base de calor. Tú vas y dices, voy por toda la curvatura mayor del estómago, agarras el LigaSure, vas pinzando el tejido
y ya no, puedes usar un pedal, pero es incómodo, ya lo tienes aquí en la mano. Y entonces ya vas haciendo zzz, y el aparato que es aquel, la fuente de energía, te marca con un ruidito cuando ya está sellado el vaso. Lo sueltas, antes era soltarlo, ahora ya no. Ahora ahí mismo sellas y con otro dedo jalas otra manija que es una cuchilla que corta el tejido y vas avanzando, cortando, cauterizando, avanzando y cortando. Es una cosa muy, muy bonita que nos ha ayudado maravillosamente. Yo incluso la he usado, fíjense ustedes, hasta para mama. Al principio fui un poco reacio a usarla porque dije, ay, ¿cómo va a ser si tengo abierta la paciente y aquí lo voy ligando? O sea, voy cortando, pinzando, ligando. Y me dijo el que manejaba el equipo, doctor, pero tenemos una pinza muy pequeñita, que es esta que está acá, miren. Vean la mano del cirujano y qué pequeña es la pinza. Es una maravilla. Hice una mastectomía y la primera que hice con esa, no ligué más de 2 vasos. Todo lo hice con la pinza. Rápido, sangrado mínimo. Ya, nada de estar ahí 3 horas, 2 horas, ya no. Entonces, todos estos avances tecnológicos nos han hecho la vida más felices a los cirujanos. Definitivamente. Por último, bueno, voy a concluir aquí porque hay mucho. Yo quería hablar de riñón, quería hablar de sarcoma, hay tanto que hablar, o sea, el cáncer hay desde el pie hasta la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, ha habido un aumento paulatino de la incidencia. Fíjense ustedes, y eso es de asustarse. Aquí en México en una década el cáncer incrementó 30%, eso es increíble. Antes era, sí, alguien que tuvo cáncer. Ahora estoy seguro que todos conocen a alguien que ha tenido cáncer, familiar, amigo, alguien cercano, ¿verdad? Perdón, quiero regresar. La cirugía ha sufrido grandes cambios, afortunadamente para bien. Nos ha ayudado los métodos de tamizaje, ya dijimos, desde los laboratorios, los avances en patología, los avances en radiología, ¿verdad? Y todo lo que es los dispositivos quirúrgicos. Calidad del paciente, la cirugía de mínima invasión es el tema del momento. Todo el mundo quiere hacer cirugía laparoscópica, ¿verdad? Si no es como, no sabes, ya eres de los viejos, ya no sabes de lo bueno, de lo nuevo. Son los mismos resultados oncológicos, pero con menos agresión a los enfermos. Ahora ya no solo hay quimioterapia, hay terapias órgano blanco, muy caras, caras. 30, 40, 50, 100 mil pesos una, y la tienes que dar por mes, pero han hecho una diferencia en la sobrevida de los enfermos. Y los condenados de la industria farmacéutica, cada vez que nos invitan a un hotel y tu comida ahí de lujo, buffet, y les decimos, oigan, pero ¿por qué tan caro? O sea, aterricen la realidad, estamos en México. Y ellos dicen, pues sí, doctor, pero la vida vale mucho, no tiene precio. Con eso se salvan, ¿no? Entonces, nos ha ayudado a que los intervalos libres de enfermedad o libres de progresión, la sobrevida global y la posibilidad de curación se aumenten. Todavía hay mucho por hacer, mucho que investigar, ¿verdad? Y mucho por atender a nuestros enfermos de la mejor manera y con mucho cariño y respeto. Recuerden que es muy importante a nosotros como médicos adventistas. Es muy lindo cuando alguien te dice, doctor, usted es diferente, usted es muy amable, usted me explica, usted me revisa, usted se interesa por mí. Lo ven en tu mirada, lo sienten. Y hay pacientes, precisamente en esta área tan álgida como es el cáncer. Mi hermano es cirujano y me dice, qué bárbaro, ¿cuánto tardaste en una consulta? 1 hora. Yo ya vi 3 o 4. Pues sí, porque él iba a ver un paciente de litiasis vesicular, pues no hay mucho que ver, el ultrasonido tiene piedras, bueno, hay que operarlo, ¿no? Pero me dice, oye, ¿cuántos pacientes tienes? ¿Está lleno el consultorio? No, pues es uno, nada más que se trajo toda la familia. Todos están angustiados porque tiene cáncer y todos quieren saber y que les expliques qué va a pasar y etcétera. Es algo muy natural. Pero recuerden, colegas y hermanos en Cristo, que nosotros debemos de ser cabeza y no cola y debemos de honrar a Dios con la atención que brindemos a nuestros pacientes. Dios les bendiga, muchas gracias, buenas noches.